Ahí está. Gracias. Perfecto. Gracias a todas las personas por los que se han quedado. Solamente les pediría un poquito de silencio. Ya. Perfecto. ¿Listo? Perfecto. Muchas gracias a todas las personas que se han quedado. Solamente dando una indicación. Si tienen alguna pregunta, pues levanten la mano. Estoy dispuesto de responderla en cualquier momento. A ver, taller de cámaras bajas. ¿Por qué ese es un taller principalmente de cámaras bajas? Porque la mayoría de veces cuando argumentamos de cámaras bajas, sacamos ideas como argumentos libres al aire. Ah, ya. Ya, perfecto. Gracias. Como les decía, normalmente cuando estamos en cámaras bajas, los equipos lanzan argumentos al aire sin ningún tipo de estrategia o sin ningún tipo de objetivo. Por eso es bastante importante tener claro desde cámaras bajas cuál es el objetivo específico que va a cumplir mi extensión dentro del debate, qué es lo que va a ser mi extensión dentro del debate, y es lo que vamos a aprender en ese taller de manera muy rápida. Igual pues pueden revisar, hay muchos talleres que me he inspirado para hacer este taller, especialmente el taller de extensiones de TIPIS, así que también lo pueden revisar por si quieren información más profunda. Perfecto. No funciona. Ahí está. Listo. Hay algunas cosas que debemos tener en cuenta al momento del tiempo de preparación. La primera cosa que debemos tener en cuenta son los minutos a solas. Cuando son cámaras altas, su objetivo principal es dar un caso rápidamente. Cuando son cámaras bajas, ese no es su objetivo. Su objetivo es tener mucho más tiempo para dar el caso que estratégicamente es el mejor del debate. Para poder hacer eso, su tiempo de análisis no puede ser de 2 minutos inicialmente, sino cuando sale la moción es recomendable que sea de 4 o 5 minutos. ¿Cómo se hace normalmente? Sale la moción y ustedes y su partner se quedan individualmente analizando la moción de 4 o 5 minutos para sacar todas las líneas de análisis. Su objetivo va a ser preguntarse 5 cosas principales. La primera cosa, cuáles son todas las posibles discusiones que se pueden evaluar del debate para que así tengan claridad en por dónde puede extender. Segundo, ver todas las posibles argumentaciones que puede evaluar su caso para así tener una variedad de análisis con los cuales puedan extender. Tercero, analizar qué posiblemente irá del lado contrario para tener capacidad para refutarles. Cuarto y bastante importante, darse cuenta y tantear el debate, que es el siguiente principio importante. Segunda cosa es que no deben construir. Un error muy común de cámaras bajas es cuando hacen su tiempo de preparación es que se ponen a construir sus argumentos. Porque ese es un error muy grave. Porque cuando tú construyes tus argumentos y lanzas de frente tu carga argumentativa dentro de tu tiempo de preparación, tú tienes el motivo psicológico de que aunque tu cámara alta diga ese argumento, igual lo quieres sacar, ¿no? Es algo muy intuitivo que les pasa a los seres humanos. Entonces, para evitar que se hagan esas situaciones, lo más recomendable es que no construyan argumentos, sino solamente se dediquen en full análisis. Por ejemplo, tengan su hoja del tiempo de preparación y pongan todas las posibles extensiones que pueden tener y de esta manera van a tener una cantidad enorme de ideas por donde puedan extender. La tercera cosa importante, no sé por qué a veces se pasa o a veces no se pasa. Denme un segundo cuando descubra a dónde voy a apuntar específicamente. Sí, gracias, por favor. Sí, si también se podría hacer grande la diapo y yo aparecer en una esquinita.
Gracias, Jess. Ya, problemas técnicos. La verdad no sé ni cómo pasarlo. ¿Saben qué? Voy a hacer algo mucho mejor. Voy a pasar el PPT por el grupo de WhatsApp de debatientes. ¿Está bien? Sí, porque si no... Hace ratito se estaba pasando. ¿Con cuál estás pasando? Con el de acá me dijo. No, yo creo que es la batería, porque aplastas y te sale como en rojo. Ya. Mira, es que le apagué y le prendí. Y mira, si le sale después está como en rojo. Debe ser la batería. A lo que llegue el señor, Sí, sí. Eso va a ser. a lo que llegue el señor igual, y pues Sí, sí, lo voy a pasar por cambio. WhatsApp. Y para que lo tengan en su mano, porque si no está difícil. Me parece bien. Sí, el Dale. problema yo creo que es batería. Sí, Yo dale. creo que murió. Tal vez sí tiene otras, pero a lo que llegue ya, porque es para... Ya listo, lo acabo de pasar. Ya pueden descargarlo. Ya, como les decía rápidamente, después de ese punto era siempre traten de analizar todo lo posible que hay en una moción. Ahí siempre van a haber dos tipos de mociones. Las mociones donde solamente sale la moción, sin infoslide. En esas situaciones tienen que analizar el máximo posible todos los argumentos, actores que interactúen con la moción, todas las caracterizaciones y contextualizaciones que pueden hacer dentro de la moción. La tercera punto claro es siempre diferenciar qué argumentos son intuitivos y qué argumentos no son intuitivos. ¿Por qué esto es importante? Porque si ustedes tienen claramente qué es lo que posiblemente va a decir la cámara alta, les va a ser mucho, pero mucho más fácil tener líneas de análisis que son poco probables que se van a decir y por ahí van a poder extender rápidamente. Entonces siempre diferencien los análisis intuitivos de los análisis no intuitivos. Y el quinto punto que les hablaba en el tiempo de preparación era que predigan el debate. Normalmente cuando debatimos nos chocamos casi siempre con los mismos equipos y nosotros sabemos más o menos cómo argumenta ese equipo. Entonces tenemos que analizar, a ver, el equipo de Cámara Alta de Gobierno, yo sé que va a construir una buena contextualización, así que por ahí no voy a extender, pero yo sé que tiene deficiencias para hacer los argumentos, entonces sé que puedo hacer extensiones de análisis. O segundo, el equipo de alto gobierno construye bien sus argumentos, pero no sabe dar importancia a su argumento, entonces yo voy a construir la ponderación de importancia y por ahí voy a ganar el debate. O no sé, el equipo de alto gobierno es muy bueno construyendo y ponderando, pero es muy malo refutando y sé que alta oposición le va a hacer una refutación muy buena y yo puedo hacer una extensión por refutación al caso de Cámara Alta Oposición y de ahí recién mantener toda mi argumentación para poder ganar el debate. Predecir el debate les va a ayudar bastante para analizar por dónde pueden dar su argumentación y principalmente su extensión. Segundo punto muy importante son los tipos de extensiones. En la actualidad, para ustedes tomar ciertas extensiones, tienen que darles un sentido estratégico a su extensión. Porque normalmente un debatiente cuando sale y dice, bueno, voy a dar dos argumentos. ¿Para qué me sirven esos argumentos? No lo entiendo. Entonces le dejan el trabajo al juez y a su látigo que hagan entender cuál es el objetivo estratégico de su extensión. Para evitar ese trabajo, ustedes deben tener claramente cuál es su extensión y qué tipo de extensión están tratando de hacer. ¿Por qué? Porque cada tipo de extensión vamos a ver que tiene un objetivo estratégico que va a querer cumplir en el debate y que ustedes van a tener incentivos de tratar de hacer cumplir dentro del debate. Tipos de extensiones. Actualmente hay 5 tipos de extensiones, aunque pueden graficarse a muchas más. En el PPT número 4 vamos a ver una moción, que es esta casa como el gobierno de Estados Unidos nacionalizaría Google. Quiero que lo tengan en la mente para analizar los tipos de extensión. El primer tipo de extensión aparece en la diapositiva número 5 y dice lo siguiente, extensión por reencuadre. En la extensión por reencuadre, el objetivo principal va a ser plantear otra discusión diferente a la que se ha planteado hasta ese momento. Por ejemplo, hasta ese momento hay un impacto claro que cámaras altas están disputando, que es un impacto social. Entonces yo digo, bueno, el impacto social ya lo debatieron suficientemente, entonces voy a enfocar el debate por el impacto económico y por ahí voy a tratar de concentrarme. Eso lo llamamos una extensión por reencuadre. Una extensión por reencuadre tiene la siguiente fortaleza. Tiene la fortaleza de que es una extensión que claramente es muy diferente. O sea, es muy fácil detectar cuál es lo diferente y cuál no es lo diferente, haciendo que el trabajo de látigo sea mucho más fácil a nivel de diferencia. La debilidad de la extensión por reencuadre es que es bastante difícil
decir que algo es menos relevante cuando hasta ese momento ya se ha explicado que algo es relevante para el debate. Lo que normalmente hacen los equipos y la problemática que hacen los equipos en este debate, muchas gracias, que hacen los equipos en este debate es que salen y dicen, bueno, este tema económico es importante. ¿Por qué? No lo sé, yo lo digo. Cuando los equipos no hacen una explicación de por qué esa nueva explicación o ese nuevo tema que ustedes están proponiendo es importante, prácticamente no va a tener mucha persuasión dentro del debate. Por eso la extensión por reencuadre tiene la debilidad de que si ustedes no plantean claramente por qué es importante el nuevo enfoque de discusión o la nueva discusión que están haciendo, no van a poder ganar con esa extensión. ¿Cuándo aplicar la extensión por reencuadre? Creo que la extensión por reencuadre se aplica cuando tu cámara alta ha quemado todos los posibles argumentos que tú has hecho. Entonces, bueno, como mi cámara alta ya lo ha quemado, me voy a concentrar en otra cosa y es lo más recomendable, ¿no? ¿Cómo utilizarlo? Creo que la extensión por reencuadre tiene 4 puntos muy importantes. Si podrías seguir avanzando en el PPT para ponerle todo a la hojita. ¿Sí? No sé quién está controlando. Ahí está. Listo. La extensión por reencuadre tiene 4 partes importantes. Primero, tenemos que desencuadrar la discusión que se ha dado hasta ese momento, o sea, explicar por qué la discusión que se ha dado hasta ese momento es irrelevante para el debate. Segundo, explicar por qué la nueva discusión que ustedes están proponiendo va a ser la discusión relevante para el debate. Tercero, obviamente tienen que probar su argumento. Y cuarto, tienen que confrontar discusiones, explicar por qué la discusión que ustedes han propuesto es mucho mejor que la discusión que ha propuesto la Cámara Alta de Oposición o las cámaras altas, ¿no? ¿Cómo se aplica esto en un ejemplo? Tengan en la mente la moción, esta casa nacionalizaría Google. Sale alta de gobierno, ustedes son baja de gobierno, y sale alta de gobierno y dice, vamos a nacionalizar Google porque de esta manera tenemos un objetivo para obtener información que actualmente no tenemos, como Estados Unidos va a tener información sobre los nombres de las personas, los correos, etc. Y eso le importa a Estados Unidos porque a Estados Unidos le importa controlar a su población. Sale Cámara de Alta Oposición y dice, es irrelevante nacionalizar para obtener información porque Estados Unidos ya la puede obtener comprándola. Entonces, la argumentación de Cámara Alta de Gobierno es irrelevante. Cámaras altas se concentran en un punto de choque de por qué se debe obtener la información y cómo se obtiene mejor la información de su lado. Sale Cámara Baja de Gobierno y dice lo siguiente. Panel, el debate de cámaras altas es irrelevante para el debate, porque no sabemos si la podemos comprar o no tenemos certeza de que si nacionalizándola podemos obtener grandes cantidades de información. ¿Qué es lo más relevante para el debate? Lo más relevante para el debate es hablar sobre los aspectos económicos que va a tener Estados Unidos al momento de comprar una empresa grande como Google, los impuestos que se van a ahorrar, la cantidad de dinero que se van a obtener por las utilidades de obtener Google, la cantidad de cosas que puede hacer Estados Unidos expandiendo una empresa tan grande como Google y la cantidad de dinero que puede hacer a nivel internacional, porque Google no es algo que solamente existe a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Qué estoy haciendo? Estoy minimizando el clash de cámaras altas sobre cómo obtener información y por qué eso le importa a Estados Unidos y lo concentro a un aspecto económico de por qué a Estados Unidos le importa la economía y ganar dinero y por eso deben nacionalizar Google. ¿Entienden cómo estoy cambiando el enfoque de la extensión? ¿Cómo finalizas este tipo de extensión? Muy fácil. Sales dentro de baja de gobierno y dices, ¿por qué a Estados Unidos le importa más la economía que obtener información? Y sale el látigo de gobierno o extensión de baja de gobierno y dice, le importa más obtener dinero porque actualmente Estados Unidos tiene muchas deudas que necesita pagar, porque actualmente Estados Unidos necesita hacer muchas políticas públicas, porque ha pasado recientemente la pandemia, ya ha generado bastante deuda y huecos dentro del presupuesto y necesita cubrirlos de alguna manera. Entonces, de esa manera, ya baja de gobierno se posiciona mejor que las altas porque ha minimizado su debate y ya ha enfocado de por qué su debate es relevante. ¿Se entiende cómo funciona la extensión por encuadre? Bien, excelente. Extensión argumental, si podría avanzar todo lo que es extensión argumental. Gracias. En la extensión argumental tiene un objetivo diferente. Acá ya no reenfocamos la discusión, sino dentro de la discusión planteada vamos a plantear un argumento mucho más sólido. Eso significa que si alta de gobierno y alta de oposición plantean discusión A, yo sigo debatiendo la discusión A, pero dentro de la discusión A planteo un argumento mucho más persuasivo que me puede hacer ganar el debate. ¿Cuál es la fortaleza de la extensión argumental? Que no necesitas reencuadrar, entonces en algunos debates de reencuadre puede ser especialmente peligroso, porque si tú explicas que el debate de cámaras altas es irrelevante y no lo explicas de buena manera, puede correr el riesgo de que te aíslen en el debate y digan, bueno, cámara baja de gobierno debatió cualquier otra cosa y perdió el debate. Para evitar eso, la extensión argumental puede ser una buena opción y es su principal fortaleza. Su debilidad es que estás jugando en la discusión de tu cámara alta, entonces posiblemente tu cámara alta haya explotado el argumento más relevante y te deje argumentos que son menos persuasivos dentro del debate. ¿Cuándo aplicarlo? Yo creo que se aplica cuando la discusión más intuitiva es la discusión que se está debatiendo hasta ese momento. Entonces lo mejor que puedes hacer es
plantear el mejor argumento dentro de esa discusión que se está debatiendo. Por ejemplo, ¿no? Sale Cámara Alta de Gobierno y plantea, lo más importante es que Estados Unidos nacionalice Google porque puede obtener información. Información como correos, bla, 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 ¿no? Su nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Sale Cámara Alta de Oposición y dice, no, porque bueno, lo puede obtener de otra manera, no necesita nacionalizarlo, lo puede comprar. La misma discusión. Sale Baja de Gobierno y dice, panel, mi Cámara Alta es insuficiente para poder ganar el debate porque la información que quiere mi Cámara Alta, como los nombres, los correos, es algo que se puede obtener de muchas otras formas. Eso no es lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante dentro del acceso de la información es que cuando tú compras Google, tienes acceso a las ubicaciones, tienes acceso a los libros que hay dentro de Drive, tienes acceso a la información que tiene Google sobre todas las cosas que se dan a través de Drive y todos los mecanismos que tiene Google. Eso significa que tienes información específica que ninguna otra cosa te va a dar. Sí, Estados Unidos puede comprar la información hasta cierto punto, pero no lo puede obtener de manera constante, que es tener toda la información sobre las ubicaciones de todos sus ciudadanos de manera constante, y no solamente de sus ciudadanos, sino de países extranjeros, que puede obtener información que pasa por Drive a cada rato de manera continua, obteniendo información que no lo puede obtener de ninguna otra manera. Noten que acá Baja de Gobierno entra la discusión que ya se ha planteado hasta ese momento, pero con el objetivo de dar un argumento que persuade mucho más que el que ha dado Alta de Gobierno. ¿Cómo se pondera esta extensión? Muy fácil. Sale Baja de Gobierno y dice, panel, ambos buscamos lo mismo, que es obtener información. Cámara Alta de Gobierno quiere obtener información como nombres, emails y todo lo demás. Desde Baja de Gobierno les explicamos que hay información específica de Google, como ubicaciones, como la información que se pasa en Drive, que sí es necesario para Estados Unidos para poder controlar a sus ciudadanos o a potencias extranjeras. De esta manera es mucho mejor que lo nacionalice porque es la única forma de obtener esta información. Esto hace que Baja de Gobierno innatamente sea más relevante porque da un argumento potencialmente mejor que el que ya ha dado hasta ese momento Alta de Gobierno. ¿Se entiende más o menos cómo es la extensión argumental? Perfecto. Entonces, la extensión argumental normalmente tiene 4 partes. Primer parte... ¿Sí? Ah, ya, duda. Sí, dime. ¿Puedes repetir tu duda? Disculpa, no escuché. Ah, ya, el ejemplo. Ya, como les decía, por ejemplo, en la misma moción, ¿ya? De nacionalizaría Google, de Estados Unidos nacionalizaría Google. Sale Cámara Alta de Gobierno y dice, queremos obtener información, especialmente de Google, información como nombres, emails de todas las personas a nivel internacional, y esta información es importante. Cámara Alta de Oposición dice, pues, esa información lo puedes obtener comprándola. Cámara Baja de Gobierno dice, panel, el problema de mi Cámara Alta es que quiero obtener información que la puedo obtener de cualquier otra miles de formas. La información que te da Google es una información específica que no he explicado en mi Cámara Alta. ¿Qué información? Información sobre las ubicaciones que te da Google, información sobre los documentos que se pasan diariamente por Drive, la información sobre cómo funciona, no sé, ¿no? Las miles de cosas que tiene Google, sus miles de empresas, ¿no? Entonces hay información específica de Google que no te puede dar ninguna empresa y que no lo puedes comprar ninguna empresa. Pero segundo, es información que lo puedes obtener de forma continua, porque no necesitas comprar una vez y ya, sino lo tienes continuamente cuando lo nacionalizas Google. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. La extensión argumental tiene que tener 4 partes importantes. 1, insuficiencia, explicar por qué el argumento de Cámara Alta de Gobierno o de tu alta es insuficiente para ganar el clash que se ha propuesto hasta ese momento. Segundo, tiene que explicar por qué su análisis es el más convincente, como lo que acabo de hacer, de explicar de cómo esta información específica de Google es una información potencialmente única que te da Google y por eso debemos nacionalizarla. Tercero, obviamente tienen que probar sus argumentos. Y cuarto, que es lo que no sale, si podrían aumentarlo un poquito más. Ahí está. Tienen que comparar explícitamente por qué tu argumento es mucho más persuasivo que otro. Y esto es bastante importante, porque las cámaras bajas asumen, bueno, mi argumento es bueno, entonces voy a ganarle. Terrible, porque esto le dejan el trabajo al juez. Ahora el juez va a tener que hacer el trabajo y el juez va a tener 2 opciones. Si Cámara Baja de Gobierno no lo comparó explícitamente, entonces gana Cámara Alta de Gobierno porque por Manuel de Semude no hizo una comparación ni implícita ni explícita, termina ganando Cámara Alta de Gobierno. O le dejan al trabajo al juez de que el mismo juez analice por qué ese argumento es innatamente relevante y si él no lo comprendió, perdieron el debate. Por eso tienen que hacer explícita el último paso, que es la comparación del argumento. ¿Todo claro? Perfecto, vayamos con la siguiente, por favor. Listo. Extensión por análisis. Últimamente la extensión por análisis se está volviendo muy común. Se le dice una de las extensiones menos estratégicas, pero yo creo que es una de las más estratégicas que existen. ¿Qué es la extensión por análisis? En una extensión por análisis tu objetivo es dar análisis nuevos
dentro de la argumentación que ya ha dado tu cámara alta hasta ese momento. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero con esto que si tu cámara alta ha explicado un argumento A, tú te concentras en el argumento A, pero explicas esos análisis que le hace falta a tu cámara alta de gobierno para probar ese argumento A. ¿Cuál es la fortaleza de la extensión por análisis? Que en la extensión por análisis no te tienes que reencuadrar, en la extensión por análisis no tienes que explicar por qué tu argumento es mejor, porque eso ya lo hizo la alta. Lo único que tienes que hacer es completar esos análisis. Pero obviamente hay una debilidad. ¿Cuál es la debilidad? De que obviamente es muy difícil separar qué es lo que ya trajeron de lo que tú estás trayendo novedosamente. ¿Cuándo lo aplicas? Cuando tu cámara alta ya ha abordado la discusión más relevante y cuando tu cámara alta ya ha dado la argumentación más relevante, entonces lo único que te queda es completar unos análisis novedosos que tu cámara alta no ha dado hasta ese momento. Vayamos con un ejemplo. Ahora cámara alta de oposición. Cámara alta de oposición en este debate de esta casa nacionalizaría Google sale y dice lo siguiente. Es terrible nacionalizar Google porque Estados Unidos se va a ver como un estado dictatorial autoritarista y va a hacer que pocas empresas inviertan dentro de Estados Unidos porque le van a tener miedo. Sale cámara alta de oposición y dice esto. Cámara baja de oposición dice lo siguiente. Panel, el argumento de mi cámara alta de oposición es bueno, pero tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Para probar que miles de empresas dejen de invertir en Estados Unidos, tienes que tener una mecanización más profunda de cómo esas empresas van a tener la inseguridad jurídica suficiente para tenerle miedo a que Estados Unidos los nacionalice a ellas y que justamente ya no nacionalicen a futuro ninguna empresa. ¿Cómo funciona esto? Sale cámara baja de oposición y explica lo siguiente. Mi cámara alta dice, las empresas no van a invertir porque van a tener miedo. No, las empresas van a dejar de invertir porque si Estados Unidos ha nacionalizado un gran conglomerado como Google, probablemente tenga más incentivos de nacionalizar empresas más pequeñas, porque si lo hizo con el grande, puede hacerlo con el pequeño. Segundo, si Estados Unidos ha nacionalizado Google, entonces tiene fuertes incentivos de nacionalizar todo lo que le parezca conveniente para Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos necesita información B de empresa, probablemente siga teniendo incentivos de quitar esa B empresa y nacionalizarla. Tercero, la nacionalización de Estados Unidos le da un mensaje narrativo a nivel internacional a todas las empresas de que para Estados Unidos es muy fácil nacionalizar, entonces no hay seguridad jurídica de que tu empresa sea tuya por todos los años cuando tú inviertas dentro de Estados Unidos. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy agarrando el argumento de cámara alta oposición, estoy explicando por qué le falta ciertos análisis y yo ¿qué estoy haciendo? Completando esos análisis que le falta a cámara alta de oposición. Por eso, esta extensión tiene 4 partes. Si podrían completar, falta hay 3 partecitas. ¿Una más? Perfecto. ¿Cómo se utiliza entonces? Tienen 4 partes la extensión por análisis. 1, tiene que evidenciar por qué su argumento de su cámara alta es insuficiente en ciertos puntos. ¿Qué análisis le está faltando? ¿Qué mecanismos le falta explicar? ¿Qué análisis ha quedado insuficiente? ¿Qué argumento está fallando dentro del debate? Segundo, tiene que explicar por qué es muy necesario este análisis. Noten, cámara alta de oposición explica que las empresas no van a invertir porque tienen miedo de que Estados Unidos nacionalice. ¿El miedo es suficiente para que todo un conglomerado empresarial ya no invierta? No, hay más mecanismos que debemos aplicar, como por ejemplo la seguridad jurídica, la legalidad, el incentivo a futuro que tienen Estados Unidos para nacionalizar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no solamente es el miedo de manera abstracta, sino el miedo a aplicarlo en varios escenarios. Tercera parte, completar obviamente esos análisis de manera eficiente. Y cuarta parte, explicar la relevancia de esos análisis particulares y novedosos que tú estás dando dentro del debate. ¿Por qué ese análisis es necesario para el debate? Por tal, tal y tal razón. ¿Por qué la extensión de análisis es bastante estratégica? Creo que es bastante simple. La extensión de análisis te ayuda a complementar argumentos que pueden ser intuitivos y relevantes dentro de cámaras altas, pero tú das mecanismos que son mecanismos que necesita tu cámara alta, creando una situación de dependencia. El objetivo es hacerle creer al juez de que el argumento de tu cámara alta es insuficiente para lograr probarse. Tú lo estás probando porque completas esos mecanismos, entonces tu cámara alta depende de ti porque depende de los mecanismos que tú has dado, haciendo que tus mecanismos ya no dependan de cámara alta, sino que tu cámara alta dependa de los mecanismos necesarios, relevantes que tú has dado. ¿Alguna duda sobre la extensión de análisis? ¿Ninguna? Vayamos con la extensión refutativa. Siguiente. Gracias. La extensión refutativa es una de las extensiones que más me gusta hacer. Creo que es la que se volvió muy famosa en la final de CEMUDE Madrid 2020, porque se gana con una extensión refutativa muy fuerte. Y la extensión refutativa tiene el siguiente objetivo. El objetivo de la extensión refutativa es ofrecer una respuesta clara al equipo contrario, explicando que el equipo contrario
tiene un argumento muy sólido que le está ganando a tu bancada y la única manera que tú ganes como cámara baja es derrotando ese argumento. Entonces, haces una refutación profunda y sólida de por qué ese argumento está muerto. ¿Cuándo se aplica? ¿Cuál es la fortaleza de la extensión refutativa? Al menos si haces una refutación buena, vas a poder ganarle a las cámaras contrarias, así que es muy recomendable hacerlo. El problema es que tiene una debilidad muy fuerte. La debilidad es que es muy situacional. La extensión refutativa solo tiene sentido cuando la cámara alta contraria a tu cámara alta ha ofrecido una argumentación o una refutación tan potente que es muy, pero muy necesario que tú lo refutes de alguna manera dentro de ese debate. ¿Cuándo se aplica? Normalmente se aplica cuando ya no tienes que hacer. O sea, es una de esas extensiones que dices, bueno, mi cámara alta me robó todo, lo único que puedo hacer es refutar a la alta contraria para tratar de ganarle de alguna manera. Entonces sales con una extensión refutativa. ¿Cómo se aplica la extensión refutativa? Vamos a probar con otra moción, ¿está bien? La moción de 2020 no me acuerdo muy bien, pero era algo así como: esta casa lamenta los esfuerzos para llegar a la inmortalidad. El infoslide era: millonarios con una cantidad enorme de plata están haciendo esfuerzos para vivir más años, 150 años, etcétera, etcétera. Sale cámara alta de gobierno y dice: esto es negativo porque ahora los ricos van a tener el poder por mucha más cantidad de años. Sale cámara alta de oposición y dice: las personas van a ser felices porque ahora van a poder hacer muchas cosas en una cantidad enorme de años y esa tecnología se va a democratizar para todas las personas. Cámara baja de gobierno dice: no, expandir la vida es terrible porque significa más contaminación, más hacinamiento, las personas mueren en menos cantidad de años, se va a volver tan terrible la vida porque has expandido al doble la cantidad de años que vive la persona. ¿Qué hace baja de oposición en ese debate en Se Mueve Madrid 2020? Hace algo muy interesante y dice lo siguiente: panel, mi cámara alta les da un análisis muy bueno de por qué necesitamos vivir más años. Pero esto está fuertemente contrarrestado por el argumento de los gobiernos de por qué vivir más años es terrible, debido a que cuando vives más años significa que va a haber más hacinamiento, más contaminación y una cantidad de cosas terribles. Sale baja de oposición y explica lo siguiente: panel, vamos a explicarle que cómo a futuro el ser humano está creando la tecnología suficiente para lidiar con los grandes problemas de la humanidad, como la falta de agua, la contaminación, el hacinamiento, etc. Y construye toda una refutación de por qué los argumentos de gobierno sobre cómo vivir más años no va a ser terrible a nivel macro. Y termina ganando el debate por una extensión por refutación. Es una de las extensiones que me rompieron más la cabeza, porque cuando ven el debate dicen: oye, alta de Opo gana. Porque su argumentación es muy buena, pero baja de oposición hace una refutación tan buena y explica por qué es muy necesario refutar, que hace que su extensión sea bastante relevante en ese debate. Por eso normalmente la extensión por refutación tiene 4 partes muy importantes. Primero es cuestionar la victoria de tu cámara alta, decir: mi cámara alta ha probado bien su punto, pero tiene un problema. Su problema es no lidiar con los gobiernos. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a lidiar con el principal perjuicio de argumentación de los gobiernos, haciendo que la victoria de mi cámara alta dependa de mí. Porque si bien a nivel argumentativo ellos pueden ganar, si ellos no refutan a los gobiernos, entonces pierden el debate, porque la argumentación de los gobiernos mitiga mi cámara alta. Solamente refutando a los gobiernos es la única forma para ganar el debate, porque si no matamos a los gobiernos, mi cámara alta pierde. Entonces la única forma de ganar es que yo refute y pueda matar a los gobiernos. Por eso siempre la primera parte de una extensión refutativa es cuestionar la victoria de su cámara alta, decir por qué su cámara alta no ha ganado el debate debido a que la argumentación de los equipos contrarios ha dinamitado el caso de su cámara alta. Segundo, deben posicionar su respuesta, específicamente qué están refutando y por qué lo que están refutando es relevante de refutar. No solamente es refutar algo una refutación X que ha hecho la cámara alta contraria, sino porque esa refutación es clave para el debate, lo suficientemente clave porque el lado contrario ha hecho una argumentación que ha dañado gravemente su lado de la cámara. Tercera parte, obviamente, refutar y responder. Y cuarta parte, crear la parte de la necesidad de la respuesta. ¿Se puede avanzar 3 más, porfa? ¿Sí? 1 más. Listo. Crear la necesidad de tu respuesta. Una extensión refutativa no es buena si no explicas por qué es muy necesaria tu respuesta. En ese debate, la extensión y el látigo dejaron muy claro porque era muy necesario explicar cómo, cuando las personas viven más, crean la suficiente tecnología para asegurar esos más años de vida. Sin esto, cámara alta de oposición y su argumento de por qué vivir más es más felicidad se vuelve irrelevante para el debate y le hace dependiente a la refutación que ha dado baja de oposición. ¿Se entendió la extensión por refutación? ¿Sí? Vamos con el último tipo de extensión. ¿Sí? ¿Se puede sacar todo? Sí, gracias. La extensión ponderativa. Ya, la extensión ponderativa es una extensión muy estratégica. Normalmente
hace que los equipos no tengan que tener mucha argumentación, sino el objetivo es ponderar un argumento sobre otro. ¿En qué situaciones se da esto y cuál es su fortaleza? La fortaleza es que no necesitas construir algo sustancialmente novedoso. Es más, la extensión ponderativa tiene digamos, ese ego de ganar debates sin tener nada de extensión. Entonces, normalmente la fortaleza es aplicarla cuando pues, no tengas por dónde extender argumentativamente, pero sí a nivel estratégico puedas explicar por qué algo es más relevante que otra cosa. La debilidad, pues parece que no aportas nada en el debate y puedes morir por ser derivativo. Tercero, ¿cuándo aplicarlo? Pues aplicarlo en situaciones de paralelismo, en situaciones donde ambas cámaras altas han explicado sus argumentos de buena manera. Entonces no es necesario explicar o probar sus argumentos porque ya lo hicieron bien, sino lo más importante es explicar por qué uno es más relevante que otro argumento. ¿Cómo se aplica esto? Por ejemplo, ¿no? Sale una moción, estas clásicas mociones medioambientales de esta casa considera que en la actualidad debemos adaptarnos a los perjuicios del cambio climático en vez de, no sé, ¿no? Luchar directamente con el cambio climático. ¿Han visto esas mociones? Son muy clásicas, ¿no? Gobierno defiende, debemos adaptarnos a todos los efectos del cambio climático como las lluvias ácidas, la desertificación, etc. Y oposición defiende hacer políticas públicas para luchar contra las causas del cambio climático. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende la comparativa? Para poner el ejemplo. Funciona de la siguiente manera la extensión ponderativa. Cámara Alta de Gobierno dice, debemos adaptarnos porque ya estamos en una situación muy grave donde las personas están muriendo porque hay muchos efectos del cambio climático, entonces tenemos que crear para que las personas tengan situaciones en las cuales se puedan adaptar al cambio climático. Sale Cámara de Alta Oposición y dice, gobiernos es un sistema derrotista donde no hacen nada para ir en contra del cambio climático, lo que vamos a hacer es atacar las causas como la emisión del CO2, la basura, el plástico, entonces debemos aplicarlo una lucha directa contra las causas del cambio climático. Sale Cámara Baja de Oposición y dice, panel, ambas argumentaciones pueden ser ciertas, ambas argumentaciones las pueden persuadir hasta cierto punto, pero ninguna Cámara Alta está ganando el debate hasta ese momento. ¿Por qué? Porque ninguna Cámara Alta está explicando por qué su línea argumental es más relevante que la línea argumental del equipo contrario. Desde mi extensión les voy a explicar desde Cámara Baja de Oposición por qué luchar contra las causas del cambio climático es mucho más relevante que adaptarse al cambio climático. Y sale Cámara Baja de Oposición y dice lo siguiente. Número uno, estamos en una situación donde si no hacemos algo ahorita, todos los perjuicios se van a extender a largo plazo, por eso debemos luchar ahora con las causas del cambio climático. Segundo, si bien no podemos mitigar todos los daños del cambio climático, sí podemos luchar con algunas causas como disminuir el CO2 para que ya no se caliente más el planeta. Podemos emitir menos plástico para ya no contaminar más los mares. Podemos prohibir que las empresas deforesten los ríos, deforesten los bosques, para tratar de que haya mucho más árboles a nivel de los continentes, etc. Segundo criterio de ponderación, sale Baja de Oposición y dice lo siguiente. Es mucho más relevante luchar contra las causas del cambio climático porque es un cambio a largo plazo. El cambio de gobiernos solamente ayuda ahora porque te adaptas ahora y nada más. El cambio de Cámara Baja de Oposición de las oposiciones es a largo plazo porque si lo solucionas ahorita ya no vas a tener el mismo problema futuro, por eso son tus argumentaciones más importantes. ¿Qué hizo Cámara Baja de Oposición? Utilizó el caso de Cámara Alta de Oposición diciendo por qué es más relevante que el caso de Cámara Alta de Gobierno y termina ganando el debate por esa explicación. La extensión ponderativa es una extensión demasiado de estrategia, o sea, tener explicaciones exactas de por qué el caso de su alta es mejor que el caso de Cámara Alta de Gobierno. Pero segundo, explicar por qué es necesaria la ponderación. ¿A qué me refiero con necesaria la ponderación? Las cámaras bajas, cuando hacen extensión por ponderación, tienen que explicar por qué es muy necesario ponderar un argumento por encima de otro. Porque si no lo hacen, entonces el juez va a decir, bueno, Cámara Baja depende del argumento de Cámara Alta, entonces pierde el debate. Para que solamente sea estratégica este tipo de extensión, las cámaras bajas tienen que explicar por qué es bastante relevante la ponderación. ¿Cómo se hace? Explicando que cámaras altas tienen un paralelismo. La primera parte de la extensión ponderativa es evidenciar un paralelismo. Explicar, cámaras altas, ninguna puede ganar el debate. ¿Por qué? Porque ambas demuestran ciertos beneficios y ciertos perjuicios, pero ninguna pondera por qué un beneficio es más importante que otro. Segunda parte, cuestionar la victoria de cualquier equipo, es decir, ninguno gana, porque si ninguno prueba que uno es más importante que otro, entonces nadie gana en cámaras altas. Tercero, obviamente construir la ponderación de por qué algo es más importante que otro. Y por último, explicar por qué es muy necesaria la ponderación, porque es la única manera en que tu cámara alta puede ganar dentro del debate. La extensión ponderativa tiene muy poca tasa de victorias, más los equipos lo utilizan muy poco, pero cuando hay
situaciones excepcionales en las cuales necesitan, puede ser una extensión estratégica muy interesante que pueden aplicar de solamente explicar por qué un argumento es más importante que en otro y ganar el debate. ¿Alguna duda sobre la extensión ponderativa? Dime. No. En la extensión ponderativa no tratas de cambiar la discusión. Te amarras con la discusión que ya estuvo, pero dentro de esa discusión se van a dar argumentos de gobierno y argumentos de oposición, ¿sí o no? Desde baja de oposición, ¿qué es lo que tratas de hacer? Explicar por qué los argumentos de tu alta oposición son más relevantes que los argumentos de tu cámara alta de gobierno. Eso es la extensión ponderativa. O sea, amarrarse con la discusión que ya se ha dado hasta ese momento y explicar por qué una cosa es más relevante que otra. Análisis holístico mientras explicas por qué una idea es mucho más relevante que otra idea. ¿Sí? Perfecto. Los tipos de extensiones, si puede poner al siguiente par del PPT. Muy bien. Normalmente cuando sacas extensiones, puedes hacer varias extensiones a la vez. ¿Hay un problema? Ah, ya. Sí. Ahí es donde tú creas la situación de dependencia. Tu objetivo es convencer al juez de que si ambos no ganan, entonces tu extensión se vuelve relevante porque tú haces ganar a uno por encima de otro, haces ganar a tu cámara alta. Entonces, si ambos no ganan y ambos pues quedan simétricos en el debate, el juez necesita de tu extensión para que uno gane por encima de otro, haciendo que extensión se vuelva relevante en el debate. ¿Sí? Ahí es donde tú tienes que encontrar explicaciones exactas de por qué esa ponderación es lo que necesita el debate. Es explicar por qué esas explicaciones que tú estás dando de por qué algo es más importante que otro es tan necesario para poder derrumbar el clash de cámaras altas. Normalmente la extensión ponderativa, por eso les decía que se utiliza muy poco. Una vez lo vi en un debate, en una semis de un torneo muy importante, creo que fue el torneo rosarista, donde cámara baja de oposición gana con una extensión sin nada más de argumentos, solamente ponderando de por qué algo es más importante que otra cosa. Entonces se puede hacer solamente creando esa situación de necesidad. Obviamente es una extensión muy ocasional, ¿no? ¿Sí? Pero lo que puedes hacer también es lo que pongo en la siguiente parte, que es cómo utilizar los tipos de extensión. Normalmente no tienes que concentrar toda tu extensión a cumplir una estrategia, sino puedes cumplir varias estrategias a la vez. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, saco mi extensión, una extensión argumental, y a la vez saco una extensión refutativa. O sea, no solamente quiero ganar porque saco un argumento mejor, sino porque saco una refutación al lado contrario que refuta el beneficio del lado contrario. O tal vez puedo sacar una extensión refutativa y de ahí le doy una extensión ponderativa, o sea, ataco al lado contrario, el beneficio del lado contrario, y aparte de eso pondero de por qué el argumento de mi cámara alta es mejor que el argumento de cámara alta de gobierno. Puedes aplicar varias extensiones a la vez. Es más, es muy estratégico hacerlo. El problema es cuando tú aplicas estrategias que pueden ser contradictorias entre sí. Por ejemplo, sale un orador y quiere aplicar estrategia de reencuadre con estrategia de extensión de argumentación. ¿Saben cuál es el problema de eso? No es coherente, ¿no? O sea, no, primero estás explicando que es irrelevante la discusión y luego estás aumentando una discusión que en primer lugar has dicho que es irrelevante, ¿no? Entonces, tienes que tener cuidado en aplicar diferentes tipos de extensiones cuando son contradictorias y tensionantes entre sí. Puedes aplicar varias extensiones, sí, pero siempre teniendo en cuenta el objetivo estratégico de cada una. Ya terminando el taller, voy a dar un mínimo curso de látigo porque tengo pocos minutos. ¿Podría poner el siguiente? Al siguiente, por favor. ¿Podría sacar todo lo que hay de información? Gracias. Ah, no, eso no es. Oh, rayos. A ver, ¿podría pasar al siguiente? Creo que tenemos PPTs diferentes. Ya, sí es eso, sí es eso. Síguelo, síguelo. Gracias. Ya, posicionamiento estratégico, y es bastante importante esto. Normalmente un látigo, la mayoría de los látigos, ¿qué hace cuando salen y quieren refutar todo lo del equipo contrario, ¿no? El problema de estos látigos es que no son látigos con posicionamiento estratégico. ¿A qué nos referimos con látigos de posicionamiento estratégico? Hay un taller muy interesante que es el de Mati Durán, que da sobre látigos y posicionamiento estratégico, donde habla lo siguiente: un látigo tiene que ser estratégico, valga la redundancia, táctico, como dice Mati. ¿Por qué? Porque debe darse cuenta de los errores que tiene en su extensión. Un buen látigo es aquel que analiza
qué error tiene mi extensión y voy a tratar de cubrir el error que tiene mi extensión. ¿Cómo hago esto? Lo puedo hacer de estos 4 puntos. Por ejemplo, yo detecto que mi extensión es novedosa, que no es muy novedosa y que tiene puntos similares a la cámara alta. ¿Ustedes creen que es estratégico que el látigo empiece refutando? No, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque obviamente si tu extensión no es novedosa en primer lugar, entonces el juez ya te mató por derivativo y tu refutación es, ¿qué estás haciendo? Sumando nada al debate, 0.0. Entonces lo mejor que puedes hacer es que si tú detectas que tu extensión no es novedosa, es detectar qué puntos de tu extensión son diferentes y decirle al panel, mi extensión es diferente en esto, esto, esto. Pero segundo, tienes que explicar por qué esos puntos diferentes son bastante relevantes y necesarios dentro del debate. Entonces un látigo se da cuenta, oye, mi extensión no es novedosa, me concentro en crear novedosidad en mi extensión, separando, diferenciando y creando relevancia. Segundo, mi extensión es una extensión que dice muchas cosas, pero parece que nada está probado. ¿Por qué? Porque no tiene links lógicos, no tiene mecanismos, no tiene razonamientos, no tiene impactos claros, no tiene casi nada de eso. ¿Ya está? Listo, gracias. No tiene nada de eso. Entonces, ¿qué debe hacer el látigo? El látigo tiene que hacer algo muy estratégico. El manual de SEMUDE permite que el látigo haga razonamientos a partir de lo que ya ha explicado la extensión. Explicaciones razonables a partir de lo que ya se ha entendido de la extensión. Entonces el látigo puede profundizar algunos razonamientos que ya han sido explicados previamente. El látigo de gobierno, cualquier tipo de látigo puede hacer eso. Entonces el látigo, si detecta que su extensión no tiene mecanismos, entonces trata de profundizar en los mecanismos que ya ha explicado su extensionista. Si el látigo detecta mi extensión no tiene impactos persuasivos, ¿qué hace el látigo? Se concentra en desarrollar impactos a partir de lo que ha explicado la extensión. El látigo se da cuenta que su extensión no tiene ningún objetivo estratégico, solamente ha sido argumentos al aire. Entonces el látigo va a dotarle un objetivo estratégico para que se vuelva relevante dentro del debate. ¿Qué está haciendo el látigo en todos esos casos? El látigo es un discurso muy dinámico. El látigo no puede ser un discurso estático de primero refuto, luego comparo, luego clashes y ya. Tiene que ser muy, muy dinámico. ¿Qué le falta a mi extensión? A partir de lo que le falta, ¿cómo puedo construir toda mi extensión dentro del látigo? Entonces, a los látigos, a la mayoría de personas que hacen látigo, les recomiendo detectar su extensión claramente y ver qué le falta y completar esos puntos que le falta dentro de su extensión. Y ya para ir terminando, ahí está. Algunos consejos para que hagan posicionamiento estratégico. Primero, creo que siempre deben tener claro su estrategia dentro del debate. Siempre deben preguntarse cuál es el fin de mi extensión, qué hace mi extensión en el debate, refuta, argumenta, pondera, construye, no sé, cualquier cosa que está haciendo mi extensión, dejar demasiado claro esa finalidad. Si ustedes no dejan claro la finalidad de su extensión, va a ser extensión al aire. Segundo punto muy importante, y otro muy común que hacen los látigos, un error muy común que hacen los látigos es refutar cosas irrelevantes. Hay un látigos que salen y dicen, bueno, voy a refutar todo lo de alta posición. Refutar lo relevante y lo irrelevante, ¿no? Entonces los látigos tienen que ser bastante estratégicos y detectar cuáles son las discusiones más relevantes y dentro de esas discusiones relevantes refutar esos argumentos que son potencialmente ganadores del lado contrario y que pueden afectar tu victoria dentro del debate. Tercero, siempre deben tener una estructura de tiempo y discurso clara. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si mi extensión es sustancialmente diferente y es intuitivamente más relevante que mi cámara alta, ¿será bueno que yo me concentre 3 minutos de mi discurso diferenciándome y creando diferencias de relevancia? No, ¿sí o no? Porque ya está claro. Entonces, ¿en qué me concentro? En el lado contrario. Los látigos tienen que saber estratégicamente cómo ordenar y estructurar su discurso y cómo ordenar su tiempo. Si yo veo que la diferencia y la relevancia está clara, me concentro 1 minuto en la diferencia y relevancia y me concentro otros 6 en refutar al lado contrario. Si yo veo que la cámara alta oposición tiene un argumento que dinamita mi caso, entonces me concentro más en la cámara alta oposición y empiezo a refutarlos. Si yo veo que hay una refutación que está haciendo el látigo de la cámara contraria que está afectando mi caso, entonces me concentro en derrumbar esa refutación y a partir de eso voy desarrollando lo demás que hay dentro de mi caso. Los látigos tienen que tratar de estructurar su discurso y coordinar bien sus tiempos. Por último, ya para terminar el taller, y eso es lo que decía algunas personas en los feedbacks que estaba dando, a veces no siempre es necesario llegar al primer lugar, sino es necesario detectar cómo ganar la máxima cantidad de puntos posibles. Si yo veo que las cámaras altas contrarias ya ganaron el debate, entonces pues no puedo hacer nada para poder ganarles. Entonces mi mejor opción es dejar claro la diferencia y la relevancia y al menos rescatar un punto. Si yo veo que mi extensión es
no es muy diferente, pero puedo obtener análisis interesante que puede ganar a las cámaras contrarias, entonces me olvido de concentrarme en la diferencia y me concentro en derrumbar al máximo los gobiernos. Los látigos tienen que conseguir los máximos puntos posibles. Recuerden que una semifinal en una eliminatoria no importa quedar en primer lugar, es lo menos relevante del debate. Importa quedar entre los dos primeros o entre la comparativa más relevante del debate. Entonces los látigos tienen que detectar eso. ¿En dónde concentro mi caso y de qué forma debo concentrar mi caso para poder ganar esa comparativa relevante o al menos quedarme dentro de la comparativa relevante? Entonces los látigos siempre deben aspirar a ganar la máxima cantidad de puntos posibles. Hay una última parte que pues por el tiempo no me va a poder alcanzar a explicar, pero son más que todo estructuras del látigo de cómo pueden ordenar su látigo según la estrategia que ustedes tienen, las debilidades y no debilidades que tiene cada punto. Este taller está influenciado en 3 talleres principalmente. Siempre es bueno reconocer a los aportes que han dado los debatientes. El de taller de tipis sobre extensiones es muy bueno, véanlo. El taller de Mati Durán sobre látigos. Hay un taller, no sé si sigue vivo el de posicionamiento estratégico, creo que no, pero hay un taller de látigos muy bueno. Y un taller de Jorge Bullón sobre cómo extender, que está en la página del Círculo de Debate San Marcos, que también es muy bueno y muy interesante para que puedan aplicar en este tipo de emociones. Y nada, ese taller está auspiciado por Debateca. No, mentira. Gracias. Gracias al equipo de adjudicación también. ¿Alguna duda? Ninguna, ¿no? ¿No? Ya, perfecto. Hasta luego.